Mira la botella que tienes en la mano, roja, brillante, curvada como una promesa de felicidad. Coca-Cola, el sabor de la vida, el símbolo de la libertad americana, de las tardes de verano, de los momentos felices junto a la familia. Eso es lo que te han enseñado. Eso es lo que quieren que creas. Ahora, déjame contarte lo que esconde ese líquido oscuro, porque detrás de cada sorbo hay una historia que jamás verás en sus comerciales navideños. Una historia de sangre derramada en las selvas de Colombia, donde sindicalistas fueron asesinados frente a las puertas de las embotelladoras, mientras los gerentes miraban hacia otro lado. Una historia de aldeas enteras en India que se quedaron sin agua potable para que la corporación pudiera seguir llenando botellas de plástico. Una historia que comienza con un soldado confederado adicto a la morfina que mezclaba cocaína con vino y que serpentea a través de los salones del Tercer Reich, donde los ejecutivos de Coca-Cola brindaban con los nazis mientras Europa ardía. Sí, Fanta, esa bebida de naranja que le das a tus hijos, nació en la Alemania de Hitler. No es un mito, no es una teoría conspirativa. Es historia documentada que la compañía ha intentado enterrar durante décadas. Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo. No es el tipo de información que aparece en los libros de texto corporativos ni en las salas de juntas de Atlanta, pero es la verdad. Y la verdad, como el gas carbónico de una botella recién abierta, tiende a escapar tarde o temprano. Bienvenidos a la historia real de Coca-Cola, la corporación que convirtió el agua en oro, la enfermedad en adicción y los cadáveres en ganancias. Bienvenidos a Relatos Supremos. Atlanta, 1865. La Guerra Civil Americana acaba de terminar. Las calles huelen a pólvora, a muerte, a derrota confederada. Entre los escombros de una nación dividida, un hombre arrastra su cuerpo herido por las calles de Georgia. Su nombre es John Steed Pemberton, un coronel del ejército confederado que recibió un sablazo en el pecho durante la batalla de Columbus, el último enfrentamiento de la guerra al este del Mississippi. Pemberton sobrevivió, pero su cuerpo quedó destrozado. Y como tantos soldados de su época, encontró alivio en una jeringa llena de morfina. Así comienza nuestra historia, no con un genio visionario, ni con un empresario soñador. Comienza con un adicto. La morfina era el flagelo silencioso de la posguerra americana. Los veteranos la llamaban la enfermedad del viejo soldado. Miles de hombres regresaban a sus hogares, enganchados a una sustancia que les había salvado de la agonía en los hospitales de campaña, solo para descubrir que ahora los tenía encadenados de por vida. Pemberton, farmacéutico de profesión antes de la guerra, decidió usar sus conocimientos para encontrar una cura. No para otros adictos, para sí mismo. Imagínate a este hombre en su laboratorio improvisado. Un cuarto pequeño, repleto de frascos con líquidos de colores turbios. El olor a químicos mezclándose con el sudor de un cuerpo que tiembla por la abstinencia. Pemberton experimentaba con todo lo que encontraba. Primero probó con extractos de una planta llamada botón de arbusto, altamente tóxica. Luego descubrió algo mejor, la coca. La hoja de coca llevaba siglos siendo utilizada por los pueblos andinos para combatir la fatiga y el hambre. Pero en la Europa y América del siglo XIX, los químicos habían aprendido a extraer su componente más potente, la cocaína. Y la cocaína, en aquella época, era considerada una medicina milagrosa. Los doctores la recetaban para todo: depresión, dolor, impotencia, adicción al opio. Sigmund Freud la promocionaba como cura para la melancolía. El Papa León XIII llevaba un frasco de vino con cocaína a todas partes. Pemberton vio una oportunidad. En 1885 creó una bebida que llamó Pemberton's French Wine Coca. Era una mezcla de vino Burdeos, hojas de coca y nueces de cola africanas, cargadas de cafeína. La vendía como tónico para los nervios, como afrodisíaco, como cura para el dolor de cabeza y sí, como remedio contra la adicción a la morfina. Un adicto vendiendo un producto adictivo como cura para la adicción. Si esto no es el pecado original del capitalismo farmacéutico, díganme qué lo es. La bebida se vendía bien entre la clase alta de Atlanta. Pero entonces llegó el movimiento por la templanza. Georgia aprobó leyes de prohibición local contra el alcohol.
Y Pemberton, siempre pragmático, decidió reinventar su producto. Eliminó el vino, lo reemplazó con jarabe de azúcar y agua carbonatada. El resultado fue una bebida oscura, burbujeante, cargada de cocaína y cafeína. Su nombre llegó por accidente, cuando su socio Frank Robinson combinó los nombres de sus dos ingredientes principales, coca y cola, Coca-Cola. El 8 de mayo de 1886, la primera porción se vendió en la farmacia Jacobs de Atlanta, a 5 centavos el vaso. Pero no piensen que Pemberton se convirtió en millonario. Todo lo contrario, el hombre estaba destruido. La morfina le costaba una fortuna que no tenía. Su salud se deterioraba mes a mes, y como tantos adictos antes y después de él, comenzó a vender lo único de valor que le quedaba, su fórmula. Aquí es donde entra el verdadero arquitecto del imperio, Asa Griggs Candler. Si Pemberton era el genio atormentado, Candler era el depredador paciente, un farmacéutico de Atlanta con ojos fríos y una ambición sin fondo. Candler había probado Coca-Cola en su mostrador y reconoció algo que Pemberton, en su niebla de morfina, no podía ver. Según algunas versiones, se acercó a la madre de Pemberton durante el funeral del inventor en 1888 y le ofreció $300 en efectivo por los derechos del nombre. Otros dicen que negoció con el hijo, Charles Pemberton, quien también era adicto a la morfina y necesitaba dinero urgentemente. Los detalles varían según quien cuente la historia. Lo que no cambia es el resultado. Por un total de $2.300, una cantidad que hoy equivaldría a unos $70,000, Candler se hizo con el control absoluto de Coca-Cola. John Pemberton murió el 16 de agosto de 1888. Tenía 57 años. Murió pobre, enfermo de cáncer de estómago y todavía adicto a la morfina. Su hijo Charles lo siguió 6 años después, también por complicaciones de adicción. La viuda de Pemberton pasó el resto de su vida en la pobreza. Mientras tanto, Asa Candler comenzó a construir un imperio. Lo primero que hizo fue transformar Coca-Cola de medicina a refresco. Era más que un cambio de etiqueta, era un cambio de filosofía. Las medicinas prometían curar enfermedades específicas. Los refrescos prometían algo más abstracto: felicidad, energía, un momento de placer. Y los refrescos no necesitaban pasar por la regulación farmacéutica. Candler fue un genio del marketing antes de que existiera esa palabra. En una época en que la mayoría de los empresarios consideraban la publicidad un gasto innecesario, él invirtió fortunas. En 1891, cuando Coca-Cola vendía apenas 9,000 galones de jarabe al año, Candler gastó $11,000 en publicidad. Era una apuesta absurda. Y funcionó. La estrategia de Candler era omnipresencia. Quería que el estadounidense promedio no pudiera caminar una cuadra sin ver el nombre Coca-Cola. Sus equipos de ventas viajaban de ciudad en ciudad, no solo vendiendo jarabe, sino supervisando que cada farmacia exhibiera los carteles correctamente, que cada fuente de sodas sirviera la bebida con la proporción exacta de jarabe y agua carbonatada. Era control de calidad llevado al extremo de la obsesión. Los agentes de Candler pintaban el logo de Coca-Cola en los muros de cada ciudad americana. Repartían cupones para vasos gratis, un concepto revolucionario para la época. Distribuían calendarios, abanicos, relojes, básicamente cualquier objeto que pudiera llevar el nombre Coca-Cola. Contrataron a Hilda Clark, una actriz y cantante popular, para ser el rostro de la marca. Fue una de las primeras campañas de publicidad con celebridades en la historia. Para 1895, apenas 4 años después de que Candler tomara el control total, Coca-Cola se vendía en todos los estados de la Unión. Las ventas habían saltado de 9,000 a 76,000 galones anuales. El estadounidense promedio veía el logo de Coca-Cola 12 veces al día. Candler había logrado algo que ningún otro producto había conseguido: convertirse en parte del paisaje mental de toda una nación. Pero había un problema que Candler prefería ignorar: un problema químico. Coca-Cola seguía conteniendo cocaína. No mucha, según los estándares de la época, aproximadamente 9 miligramos por vaso, comparado con los 50 o 75 de una línea típica, pero suficiente para generar un efecto estimulante notable.
Y a medida que el conocimiento médico sobre los peligros de la cocaína se extendía, la presión pública aumentaba. En 1903, Candler tomó una decisión crucial. Eliminó las hojas frescas de coca de la fórmula y las reemplazó con hojas gastadas, es decir, hojas a las que ya se les había extraído la cocaína para uso farmacéutico. El producto seguía conteniendo trazas del alcaloide, pero en cantidades insignificantes. Para 1929, la fórmula estaba técnicamente libre de cocaína. La compañía, por supuesto, niega hasta el día de hoy que Coca-Cola haya contenido alguna vez la droga que le dio su nombre. Es una mentira conveniente que la prensa repite sin cuestionar, pero los historiadores saben la verdad, y ahora ustedes también. Sin embargo, lo más interesante no es que Candler eliminara la cocaína, es por qué lo hizo. No fue por ética ni por preocupación por la salud pública, fue por estrategia comercial. En 1906, el Congreso aprobó la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros, que exigía etiquetar los ingredientes de los productos. Candler sabía que la palabra cocaína en una etiqueta destruiría su negocio, así que se adelantó a la ley. También luchó durante años contra los apodos populares de su producto. La gente llamaba a Coca-Cola Coke, o más problemático, Dope, jerga para droga. Candler odiaba ambos términos porque revelaban lo que él quería ocultar, que su bebida de la felicidad tenía raíces en la farmacología de los estupefacientes. Hay otro detalle que revela mucho sobre el carácter de Candler: la venta de los derechos de embotellado. En 1899, dos empresarios de Tennessee, Benjamin Thomas y Joseph Whitehead, se acercaron a Candler con una propuesta. Querían comprar los derechos exclusivos para embotellar y vender Coca-Cola en casi todo Estados Unidos. Candler, convencido de que el embotellado era una moda pasajera que arruinaría el sabor de su producto, les vendió esos derechos por $1, un solo dólar, por lo que se convertiría en un negocio de miles de millones. Fue quizás el peor negocio en la historia del capitalismo americano, un error que costó a la compañía madre incontables fortunas durante décadas, hasta que finalmente comenzó a recomprar las embotelladoras en 1978. Pero incluso este error jugó a favor de la expansión del monstruo. Thomas y Whitehead, junto con John T. Lupton, desarrollaron un sistema de distribución que se convirtió en modelo para toda la industria de bebidas. Para 1920, había más de 1,000 plantas embotelladoras en Estados Unidos, el 95% de ellas propiedad de empresarios locales. Coca-Cola había creado un ejército de pequeños capitalistas con un interés personal en defender la marca. Cada embotellador era un soldado en la guerra por la dominación del paladar americano, y la botella misma se convirtió en arma de marketing. En 1915, preocupados por las imitaciones baratas que inundaban el mercado, los embotelladores encargaron el diseño de un envase que fuera imposible de confundir. La Rudd Glass Company de Terre Haute, Indiana, creó la icónica botella con curvas, inspirada supuestamente en la silueta de una mujer con vestido de tubo. Era tan distintiva que podías reconocerla con los ojos cerrados, solo con el tacto. En 1977, esa forma se convirtió en la primera botella en ser registrada como marca comercial por la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Un pedazo de vidrio con más derechos legales que muchos seres humanos. Candler también era un hombre de su tiempo, con todas las contradicciones que eso implica. Un metodista devoto que predicaba contra el alcohol mientras vendía un producto que originalmente contenía drogas. Un filántropo que donó millones a la Universidad Emory mientras promovía políticas segregacionistas como alcalde de Atlanta. Cuando asumió la alcaldía en 1916, reforzó las ordenanzas de segregación, mandando que los residentes negros vivieran en áreas designadas y que las instalaciones públicas estuvieran separadas por raza. Este es el contexto que la historia oficial de Coca-Cola prefiere omitir. La compañía no nació de la innovación pura ni del sueño americano. Nació de la adicción, de la explotación de un hombre enfermo, y creció bajo la sombra del racismo institucionalizado del sur. El fundamento del imperio ya estaba podrido desde el principio. En 1919,
Los hijos de Candler vendieron la compañía a un consorcio de inversionistas liderado por Ernest Woodruff por $25 millones. Candler padre, ya retirado, dedicó sus últimos años a la banca y los bienes raíces. Murió en 1929, el mismo año del crash bursátil que destruyó su banco y gran parte de su fortuna. Pero para entonces, Coca-Cola ya no necesitaba a ningún Candler. El monstruo había aprendido a caminar solo. Robert Woodruff, hijo de Ernest, tomó las riendas de la compañía en 1923. Si Candler había sido el arquitecto nacional, Woodruff sería el conquistador global. Su visión era simple y brutal: hacer que Coca-Cola estuviera disponible en cada rincón del planeta. «Quiero que cada ser humano sobre la Tierra pueda comprar una Coca-Cola», declaró una vez. Para lograrlo, Woodruff implementó el sistema de franquicias de embotellado que todavía define la estructura de la compañía. Coca-Cola produciría el jarabe secreto. Los embotelladores locales agregarían agua carbonatada y distribuirían el producto. Este modelo permitía expansión rápida sin grandes inversiones de capital y, más importante, permitía distanciarse legalmente de cualquier cosa que hicieran los embotelladores. Recuerden este detalle, volverá a ser relevante cuando hablemos de Colombia. Woodruff también entendía el poder de la asociación simbólica. En los años 20, vinculó Coca-Cola con la Navidad, mediante campañas publicitarias que ayudaron a popularizar la imagen moderna de Santa Claus. Gordo, barbudo, vestido de rojo y blanco, los colores de la marca. No es que Coca-Cola inventara Santa Claus, como dice la leyenda urbana, pero sí lo convirtió en su mejor vendedor. Y luego llegaron los años 30, y con ellos las Olimpiadas de Berlín, y con las Olimpiadas Adolf Hitler. Lo que pasó en Alemania entre 1933 y 1945 merece un capítulo aparte, porque mientras el mundo miraba hacia otro lado, mientras millones de personas eran conducidas a campos de exterminio, Coca-Cola no solo seguía haciendo negocios en el Tercer Reich, estaba prosperando, expandiéndose, celebrando cada victoria nazi con un brindis de burbujas rojas. Y cuando el embargo americano cortó el suministro de jarabe, no cerraron las fábricas, inventaron algo nuevo, algo que hoy sigues dándole a tus hijos sin saber su origen: Fanta, el sabor del nazismo, embotellado y vendido como diversión inocente. Pero esa historia vendrá después. Por ahora, basta con entender esto. Para 1940, el monstruo que John Pemberton había creado en su laboratorio de adicto ya había mutado en algo irreconocible. Ya no era una bebida, era un sistema, una ideología líquida, un pulpo con tentáculos que se extendían desde Atlanta hasta los rincones más oscuros del planeta. Y como todo pulpo, necesitaba alimentarse de agua, de trabajo, de vidas humanas. El banquete apenas comenzaba. Mientras Coca-Cola conquistaba Estados Unidos, el mundo exterior comenzaba a tomar nota. La bebida llegó a Cuba en 1899, siguiendo a las tropas americanas que ocupaban la isla después de la Guerra Hispanoamericana. Era un patrón que se repetiría una y otra vez durante el siglo siguiente. Donde iban los soldados americanos, iba Coca-Cola. La bebida y el imperio avanzaban juntos, inseparables. En las primeras décadas del siglo XX, la compañía expandió sus operaciones a Canadá, Panamá, Puerto Rico, Francia e incluso a la lejana Filipinas. Cada nuevo mercado seguía el mismo modelo: encontrar un embotellador local, establecer controles de calidad estrictos e inundar el territorio con publicidad. El producto era simple, el mensaje era simple y los resultados eran consistentes. Pero fue Robert Woodruff quien transformó esta expansión gradual en conquista sistemática. Bajo su mando, Coca-Cola dejó de ser una empresa que vendía refrescos en el extranjero para convertirse en una fuerza geopolítica. Woodruff cultivaba relaciones con presidentes, dictadores y generales. Entendía que en muchos países el permiso para operar no se conseguía en los mercados, sino en los palacios. Esta filosofía alcanzaría su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Woodruff prometió que cada soldado americano podría comprar una Coca-Cola por 5 centavos, sin importar dónde estuviera en el mundo y sin importar cuánto costara enviársela.
El gobierno clasificó a Coca-Cola como producto esencial para la moral de las tropas. La compañía construyó 64 plantas embotelladoras cerca de los frentes de batalla, desde el norte de África hasta las islas del Pacífico. Cuando la guerra terminó, esas plantas quedaron en su lugar, listas para abastecer a los mercados civiles. Fue la inversión más brillante en la historia corporativa. El ejército de Estados Unidos había financiado la infraestructura global de Coca-Cola. Los soldados que regresaban a casa traían consigo el gusto por la bebida, y los países liberados asociaban el sabor de Coca-Cola con la llegada de la libertad. Era propaganda perfecta y no había costado un centavo a la compañía. Pero antes de la victoria aliada, hubo algo más, algo que la compañía preferiría que olvidáramos. Hubo colaboración con los nazis. Berlín, 1933, el año en que Adolf Hitler ascendió al poder. El año en que comenzaron las primeras persecuciones sistemáticas contra los judíos alemanes, y también el año en que un hombre llamado Max Kidd tomó el control de Coca-Cola GmbH, la subsidiaria alemana de la Compañía de Atlanta. Kidd era un gigante de 1,90 m, con un abrigo largo y un bigotito recortado que recordaba incómodamente al del nuevo canciller. Sus empleados le temían, sus competidores le respetaban, y su lealtad hacia Coca-Cola era absoluta, casi fanática. Según el historiador Mark Pendergrast, Kidd valoraba su devoción a la bebida más que su devoción a su propio país. Era el hombre perfecto para la misión que venía, hacer que Coca-Cola prosperara en el corazón del Tercer Reich. Y prosperó. Cuando Kidd asumió el mando, Coca-Cola Alemania vendía 100,000 cajas al año. Para 1939, vísperas de la guerra, las ventas habían explotado a más de 4 millones. Era un crecimiento de 4,000% en 6 años. ¿Cómo lo logró? Simple. Kidd entendió que en la Alemania nazi, el éxito comercial dependía de la proximidad al poder. Su primer gran golpe fue patrocinar las Olimpiadas de Berlín en 1936. Los mismos juegos que Hitler utilizó como escaparate propagandístico para mostrar la supuesta superioridad aria. Los mismos juegos donde atletas judíos fueron excluidos del equipo alemán. Coca-Cola inundó el Estadio Olímpico con publicidad, instaló puestos de venta en las aceras, repartió folletos donde el logo rojo y blanco de la compañía aparecía junto a las banderas del Reich. Robert Woodruff, el presidente de Coca-Cola en Atlanta, viajó personalmente a Berlín como invitado de honor. Imagínense la escena. Es agosto de 1936. Hitler observa desde su palco mientras Jesse Owens humilla las teorías raciales nazis, ganando 4 medallas de oro. Y abajo, en las gradas, ejecutivos americanos brindan con botellas de Coca-Cola, felices de estar ahí, felices de hacer negocios con un régimen que ya había promulgado las leyes de Nuremberg, que ya había despojado a los judíos de su ciudadanía. Pero las Olimpiadas fueron solo el comienzo. Kidd envió camiones de Coca-Cola a acompañar los desfiles de las juventudes hitlerianas. Quería capturar a la próxima generación de consumidores nazis. En 1937, construyó una planta embotelladora funcional en el centro de una exposición industrial del Reich, donde un fotógrafo de la compañía capturó a Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso de Alemania, bebiendo una Coca-Cola con evidente placer. En 1938, cuando Hitler anexó a Austria y los Sudetes, Kidd y Woodruff discutieron sobre quién debía quedarse con las regalías de las ventas en los territorios ocupados. Woodruff ganó la disputa. Los negocios son los negocios. Ese mismo año, Kidd organizó una convención para los 1,500 vendedores y embotelladores de Coca-Cola Alemania. Un periodista americano que asistió describió la escena. Una fotografía gigante de Hitler cubría toda la pared del fondo, inspirando frecuentes saludos con el brazo extendido y gritos de Heil Hitler. Kidd presidía desde la mesa principal, con una enorme esvástica colgando frente a él. En abril de 1939, Hitler cumplió 50 años y Coca-Cola Alemania celebró su 10º aniversario. Kidd aprovechó la ocasión para ordenar un Sieg Heil colectivo en honor a nuestro Führer, que ha conducido a nuestra nación hacia una esfera superior y brillante. Según se cuenta, Hitler disfrutaba bebiendo Coca-Cola mientras veía películas americanas como Lo que el viento se llevó en su cine privado. Y Atlanta
¿Qué decía la casa matriz sobre todo esto? Nada, no decía nada. Coca-Cola siguió enviando jarabe a Alemania hasta diciembre de 1941, cuando el ataque japonés a Pearl Harbor forzó a Estados Unidos a entrar en la guerra y cortar todo comercio con el enemigo. Hasta ese momento, la compañía había mantenido felizmente sus operaciones en el Reich durante 2 años de guerra europea, mientras Hitler conquistaba Polonia, Francia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega. Pero entonces llegó el embargo, y Kidd enfrentó un problema existencial. Sin el jarabe secreto de Atlanta, no podía producir Coca-Cola. Sus fábricas quedarían vacías. Sus empleados perderían sus trabajos y él perdería todo lo que había construido. La solución fue tan pragmática como amoral. Si no podía hacer Coca-Cola, haría otra cosa. Kidd reunió a sus químicos y les ordenó crear una nueva bebida usando solo ingredientes disponibles en la Alemania de guerra. Lo que temían era patético: fibras de manzana sobrantes de la producción de sidra, suero de leche de las queserías, pulpa de remolacha azucarera, los desechos de los desechos, como Kidd los llamó. Pero sus químicos trabajaron con lo que había. El jefe de química, Wolfgang Schettelig, desarrolló una fórmula en la planta de Essen. Solo faltaba el nombre. Kidd reunió a su equipo de ventas y les pidió que usaran su fantasía para inventar uno. Un vendedor llamado Joe Knipp respondió al instante: Fanta. Así nació una de las marcas más exitosas del mundo, no en un laboratorio de investigación, no como resultado de años de desarrollo. Nació de la desesperación de un hombre por mantener sus fábricas operando para el Tercer Reich. Fanta se convirtió en un éxito instantáneo. En 1943, Coca-Cola Alemania vendió 3 millones de cajas. La bebida se usaba no solo para beber, sino como ingrediente de cocina para añadir dulzor a sopas y guisos en tiempos de racionamiento de azúcar. Las amas de casa alemanas, mientras sus maridos morían en Stalingrado, endulzaban sus comidas con el producto de una subsidiaria americana. Kidd también trabajó para evitar que el gobierno nazi confiscara sus fábricas como propiedad enemiga. Se las arregló para conseguir un puesto burocrático en la Oficina de Propiedad Extranjera, supervisándose básicamente a sí mismo. Cuando Alemania conquistaba un país, Kidd seguía a las tropas para tomar control de las operaciones locales de Coca-Cola en Italia, Francia, Holanda. Era un conquistador corporativo, cabalgando tras los tanques de la Wehrmacht. ¿Era Kidd un nazi convencido? La compañía insiste que no. Después de la guerra, Coca-Cola envió investigadores a Alemania para examinar su historial. Concluyeron que Kidd había resistido presiones para unirse al partido nazi y que había actuado siempre en interés de la compañía matriz. Como recompensa, Woodruff lo reinstauró como jefe de operaciones y eventualmente lo nombró director de Coca-Cola para toda Europa. Una calle en Essen lleva su nombre hasta el día de hoy. Pero la pregunta incómoda permanece. ¿Importa si Kidd era nazi o no? ¿Importa si actuaba por ideología o por puro oportunismo comercial? El resultado fue el mismo. Coca-Cola prosperó en la Alemania nazi. Sus ejecutivos saludaron a Hitler. Sus camiones acompañaron a las juventudes hitlerianas. Su bebida refrescó a los arquitectos del Holocausto. Y cuando todo terminó, cuando los campos de concentración fueron liberados y el mundo vio las pilas de cadáveres, Coca-Cola no pagó ningún precio. Recuperó sus fábricas alemanas, recuperó la marca Fanta, recuperó las ganancias acumuladas durante la guerra. Los soldados americanos que liberaron Europa llevaban botellas de Coca-Cola en sus mochilas, sin saber que la misma compañía había estado vendiendo refrescos al enemigo hasta hacía 3 años. En 2015, Coca-Cola Alemania cometió un error revelador. Para celebrar el 75 aniversario de Fanta, lanzó una edición especial con la receta original de guerra, empaquetada en botellas retro. El anuncio televisivo prometía traer de vuelta el sentimiento de los buenos viejos tiempos. Los buenos viejos tiempos. 1940, la Alemania nazi. La reacción fue inmediata y furiosa. Coca-Cola tuvo que retirar el anuncio y disculparse, insistiendo que Fanta no temía asociación con Hitler o el partido nazi. Una mentira tan transparente que insultaba la inteligencia de cualquiera que conociera la historia. Pero la historia nazi de Coca-Cola, por grotesca que sea, es solo el primer acto de un patrón más amplio.
porque lo que la compañía aprendió en Alemania, esa capacidad de hacer negocios con cualquier régimen sin importar su brutalidad, esa habilidad para distanciarse legalmente de los crímenes cometidos en su nombre, lo perfeccionaría en las décadas siguientes, especialmente en Colombia. Cambiemos de escenario. Dejemos atrás los desfiles nazis y viajemos a las selvas del Urabá colombiano. Es el 5 de diciembre de 1996. Eran las 8:30 de la mañana cuando un grupo de paramilitares llegó a la puerta de la planta embotelladora de Coca-Cola en Carepa, una pequeña ciudad en la región bananera del norte del país. Isidro II Gil era el presidente del sindicato local, un trabajador que había dedicado años a defender los derechos de sus compañeros. Esa mañana, Gil caminó hacia la entrada para ver qué querían los hombres armados. Le dispararon en el acto. Su cuerpo cayó dentro del perímetro de la fábrica, a metros de las líneas de producción donde las botellas de Coca-Cola seguían llenándose. Pero los paramilitares no habían terminado. Esa noche, secuestraron a otro líder sindical, quien logró escapar y huir a Bogotá. Luego, entraron a las oficinas del sindicato, destruyeron los equipos y quemaron todos los registros. Al día siguiente, regresaron a la planta, reunieron a los trabajadores y les dieron un ultimátum. Tenían hasta las 4 de la tarde para renunciar al sindicato o correrían la misma suerte que Gil. Todos renunciaron. El sindicato fue destruido. Los trabajadores experimentados, que ganaban entre $380 y $400 mensuales, fueron reemplazados por nuevos empleados que ganaban el salario mínimo, $130. La productividad de la planta se mantuvo, las ganancias aumentaron, y Coca-Cola, desde sus oficinas en Atlanta, no dijo nada. Isidro Gil no fue el primero ni el último. Según el sindicato Sinal-Trainal, que representa a los trabajadores de alimentos y bebidas en Colombia, al menos 14 trabajadores de Coca-Cola fueron asesinados entre 1990 y 2015. Decenas más fueron torturados, secuestrados, detenidos ilegalmente o forzados al exilio. Sus familias recibieron amenazas de muerte. El hijo de 15 años de un líder sindical fue secuestrado y torturado durante horas, mientras los captores preguntaban por el paradero de su padre. Colombia es el país más peligroso del mundo para ser sindicalista. Entre 1986 y 2011, más de 2.800 líderes sindicales fueron asesinados. 3 de cada 5 personas asesinadas en el mundo por actividades sindicales son colombianas. Y las plantas de Coca-Cola estuvieron en el centro de esta violencia. En 2001, Sinal-Trainal y el sindicato estadounidense United Steelworkers demandaron a Coca-Cola en un tribunal federal de Miami. La demanda alegaba que los embotelladores colombianos de Coca-Cola habían contratado o dirigido fuerzas paramilitares para asesinar, torturar y silenciar a los líderes sindicales. Pedían $500 millones en compensación. La respuesta de Coca-Cola fue predecible. Ellos no eran responsables de lo que hicieran sus embotelladores. El modelo de franquicias que había construido su imperio global ahora le servía como escudo legal. Coca-Cola producía el jarabe. Los embotelladores locales hacían todo lo demás. Si había sangre, estaba en las manos de otros. Los tribunales estadounidenses, en una serie de decisiones que privilegiaron los tecnicismos legales sobre la justicia, le dieron la razón. En 2003, el caso contra Coca-Cola fue desestimado. En 2006, los casos contra los embotelladores también fueron rechazados. En 2009, la Corte de Apelaciones confirmó todo. No había suficiente evidencia, dijeron los jueces, para vincular las acciones de los paramilitares con la compañía o el gobierno colombiano. Pero la ausencia de condena legal no significa ausencia de responsabilidad moral. Una delegación del Consejo Municipal de Nueva York viajó a Colombia en 2004 para investigar las alegaciones. Su informe fue devastador. Coca-Cola es cómplice de abusos a los derechos humanos de sus trabajadores en Colombia. La conclusión de que Coca-Cola tiene responsabilidad por la campaña de terror contra sus trabajadores es inevitable. Documentaron 179 violaciones graves de derechos humanos, incluyendo 9 asesinatos. Y la violencia no se limitó a Colombia. En Guatemala, entre los años 70 y 80, 3 secretarios generales del sindicato de Coca-Cola fueron asesinados. 5 trabajadores más fueron acribillados.
4 fueron secuestrados y desaparecieron para siempre. El dueño de la planta embotelladora, un estadounidense llamado John Trotter, fue acusado de usar escuadrones de la muerte para eliminar la oposición sindical. Los trabajadores ocuparon la fábrica durante 13 meses para proteger sus vidas. Coca-Cola argumentó que no podía romper su contrato con Trotter, aunque eventualmente arregló la venta de la planta cuando la presión internacional se volvió insostenible. En 2010, otra demanda fue presentada contra Coca-Cola por violencia en Guatemala. Las alegaciones incluían violación, intento de asesinato y asesinato consumado de familiares de sindicalistas. El hijo y el sobrino de un líder sindical fueron asesinados. Su hija fue violada en grupo, todo por atreverse a organizarse. ¿Qué dice Coca-Cola sobre todo esto? Lo mismo de siempre, que son alegaciones falsas, que han cooperado con investigaciones, que sus embotelladores son entidades independientes. Mientras tanto, la compañía ha gastado millones en campañas de relaciones públicas para mejorar su imagen. Patrocinan los Juegos Olímpicos, financian programas de responsabilidad social corporativa, ponen osos polares sonrientes en sus comerciales navideños. Y los nombres de los muertos van desapareciendo de la memoria colectiva. Isidro II Gil, Adolfo de Jesús Múnera López, José David, Luis Granado, José Avelino Chicano, Oscar Darío Soto Polo, Ricardo Ramón Paulot Gómez. Nombres que nadie recuerda mientras sabe una lata roja en el almuerzo. Pero la sangre no es el único fluido que mancha las manos de Coca-Cola. También está el agua. Viajemos ahora a la India, al pequeño pueblo de Plachimada, en el estado de Kerala, en el sur del país. Era el año 2000, cuando Hindustan Coca-Cola Beverages, la subsidiaria india de la compañía, abrió una planta embotelladora en medio de tierras agrícolas fértiles. La planta ocupaba 14 hectáreas y producía bebidas como Limca, Fanta, Thumbs Up, Sprite y la propia Coca-Cola para el mercado indio, uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. Para producir estas bebidas, la planta necesitaba agua, mucha agua. 510,000 litros diarios, extraídos de pozos profundos que perforaban los acuíferos subterráneos de la región. Por cada 3.75 litros de agua que la planta consumía, producía apenas 1 litro de producto terminado. El resto se convertía en agua residual. Los problemas comenzaron apenas 6 meses después de que la fábrica abriera sus puertas. Los pozos de las aldeas cercanas comenzaron a secarse. El agua que quedaba se volvió turbia, blanquecina, con un sabor metálico que la hacía imposible de beber. Los agricultores notaron que sus cosechas de arroz y coco rendían menos cada temporada. El agua que habían usado durante generaciones para beber, cocinar y regar sus campos estaba desapareciendo. Los habitantes de Plachimada son en su mayoría adivasi, pueblos indígenas que viven de la agricultura de subsistencia. No tienen abogados corporativos ni contactos en el gobierno, pero tenían algo más poderoso: desesperación y determinación. El 22 de abril de 2002, los aldeanos comenzaron una protesta frente a las puertas de la fábrica. Bloquearon la entrada, establecieron un campamento permanente. La mayoría eran mujeres, las mismas que cada día caminaban kilómetros adicionales para encontrar agua potable, porque sus pozos se habían secado. La protesta duró años, creció, atrajo la atención de activistas ambientales de toda India y del mundo. En enero de 2004, una conferencia internacional del agua se celebró en Plachimada, con la presencia del activista canadiense Maud Barlow y la científica india Vandana Shiva. Emitieron una declaración de Plachimada, proclamando que el agua no es propiedad privada ni mercancía, sino un recurso común y un derecho fundamental. En abril de 2003, el Consejo Local de la aldea de Perumati revocó la licencia de operación de Coca-Cola. La compañía llevó el caso a los tribunales. El Tribunal Superior de Kerala, en diciembre de 2003, falló que la extracción de agua por parte de la empresa era ilegal porque excedía los límites razonables y violaba el derecho a la vida de los habitantes. Ordenó a la planta detener la extracción de agua subterránea en 1 mes. Pero Coca-Cola apeló, y en abril de 2005, una corte superior revirtió la decisión, argumentando que el agua subterránea era propiedad privada y que el dueño de la tierra tenía derecho a extraerla sin permiso.
La batalla legal continuó durante años, subiendo y bajando por el sistema judicial indio. Mientras tanto, los científicos documentaban el daño. Un estudio del Departamento de Agua Subterránea de Kerala encontró que los niveles freáticos en la zona habían caído dramáticamente desde que la planta comenzó a operar. Muestras de agua mostraron niveles elevados de calcio y magnesio, consistentes con la sobreexplotación de acuíferos. El Consejo Central de Control de Contaminación clasificó el área como crítica en términos de recursos hídricos. Y había algo más. Coca-Cola había estado distribuyendo los residuos sólidos de su proceso de producción a los agricultores locales como fertilizante gratuito. Los campesinos, agradecidos por cualquier ayuda, lo esparcieron en sus campos, pero análisis posteriores revelaron que el material contenía niveles tóxicos de cadmio y plomo. Los agricultores habían estado envenenando sus propias tierras con los desechos de la compañía. En 2010, un comité de alto poder establecido por el gobierno de Kerala emitió un informe devastador. Concluyó que Coca-Cola era responsable de causar contaminación y agotamiento del agua en Plachimada, y recomendó que la compañía pagara $48 millones en daños. El gobierno estatal aprobó legislación para establecer un tribunal que adjudicara las reclamaciones de compensación. Coca-Cola nunca pagó. En 2017, informó a la Corte Suprema de India que no tenía intención de reanudar operaciones en Plachimada. La planta permanece cerrada hasta el día de hoy, pero los pozos siguen secos, la tierra sigue contaminada, y los aldeanos que protestaron durante años siguen esperando justicia que nunca llega. Plachimada no fue un caso aislado. En Varanasi, otra planta de Coca-Cola fue cerrada por las autoridades después de que los niveles de agua subterránea cayeran casi 8 metros desde que la empresa comenzó a operar. 15 jefes de aldeas locales escribieron cartas al gobierno culpando a Coca-Cola de exacerbar una sequía ya crítica. En Mevigan, en Rajasthan y en múltiples localidades a lo largo del país, comunidades enteras han protestado contra la extracción masiva de agua por parte de la compañía. La respuesta de Coca-Cola es siempre la misma. Niegan responsabilidad, cuestionan la metodología de los estudios, prometen ser buenos ciudadanos corporativos. En su sitio web hablan de reposición de agua y sostenibilidad. Mientras tanto, en aldeas de India, África y América Latina, campesinos pierden sus medios de vida porque una corporación multimillonaria decidió que su sed de ganancias importaba más que la sed de agua potable de comunidades enteras. ¿Cuánto vale una vida humana para Coca-Cola? En Colombia, aparentemente menos que el costo de tolerar un sindicato. En India, menos que el costo de comprar agua en lugar de robarla del subsuelo. En Guatemala, menos que el inconveniente de romper un contrato con un embotellador asesino. La compañía que vende felicidad embotellada ha dejado un rastro de cadáveres, pozos secos y tierras envenenadas. Y cada vez que alguien señala la sangre en sus manos, Coca-Cola tiene la misma respuesta. No fuimos nosotros, fueron los embotelladores. No fuimos nosotros, fue la sequía. No fuimos nosotros, fueron los paramilitares actuando por su cuenta. Siempre hay alguien más a quien culpar. Siempre hay un escudo legal detrás del cual esconderse. Siempre hay un ejército de abogados y publicistas listos para convertir la verdad en una disputa técnica que la mayoría del público no tiene tiempo ni energía para seguir. Y mientras tanto, las botellas rojas siguen llenándose. Los comerciales siguen prometiendo felicidad y el mundo sigue bebiendo. Existe un arte oscuro que las grandes corporaciones han perfeccionado durante el último siglo. No es la fabricación de productos ni la conquista de mercados. Es algo más sutil, más insidioso. El arte de reescribir la historia mientras ésta sucede. El arte de convertir crímenes en anécdotas, víctimas en estadísticas y responsabilidad en ambigüedad legal. Coca-Cola no inventó este arte, pero sin duda es una de sus practicantes más consumadas. Empecemos por lo más obvio, el silencio estratégico. Cuando le preguntas a Coca-Cola sobre la cocaína en su fórmula original, la respuesta oficial es que el nombre es sin sentido pero fantasioso, una mentira tan elegante que casi admira su descaro. Los historiadores han documentado exhaustivamente que la bebida contenía aproximadamente 9 miligramos de cocaína por vaso hasta 1903, pero la compañía prefiere la negación total a la admisión incómoda.
Cuando le preguntas sobre la Alemania nazi, te dirán que Max Kade resistió presiones para unirse al partido nazi y que siempre actuó en interés de la compañía matriz. Lo que no mencionan son los saludos Sieg Heil, los camiones siguiendo a las juventudes hitlerianas, las fotos de Goering bebiendo Coca-Cola. Esos detalles se pierden en el polvo de los archivos corporativos. Cuando le preguntas sobre Colombia, la respuesta es un laberinto legal. Los embotelladores son entidades independientes. La compañía no controla sus operaciones diarias. No hay evidencia de conexión directa con los paramilitares. Técnicamente correcto, moralmente grotesco. Cuando le preguntas sobre India, te hablarán de sus programas de reposición de agua y sus compromisos con la sostenibilidad. No mencionarán los pozos secos de Plachimada, ni los agricultores que envenenaron sus campos con residuos tóxicos disfrazados de fertilizante. Esta es la primera capa de la máscara, el control narrativo. Coca-Cola no necesita que creas que es inocente, solo necesita que la conversación sea tan confusa, tan llena de tecnicismos y contradicciones, que eventualmente te rindas y abras otra lata. Pero hay una segunda capa, más sofisticada, la redención manufacturada. Cada vez que un escándalo amenaza la imagen de la compañía, Coca-Cola responde con una avalancha de iniciativas benéficas. Después de las protestas en India, lanzaron programas de conservación de agua en comunidades rurales. Después de las demandas en Colombia, aumentaron su presupuesto de responsabilidad social corporativa. Después de cada crisis, aparecen nuevas fundaciones, nuevas donaciones, nuevos proyectos que los medios de comunicación cubren con entusiasmo. Es un intercambio implícito. Les damos buenas noticias que publicar. Ustedes olvidan las malas. Y funciona. Busca Coca-Cola en cualquier motor de búsqueda y encontrarás páginas de resultados sobre sus iniciativas verdes, sus becas educativas, sus programas de empoderamiento femenino. Hay que excavar profundo para encontrar a Isidro Gil o los pozos secos de Kerala. La compañía también ha perfeccionado el arte del patrocinio estratégico. Coca-Cola es el patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos desde 1928, el socio más antiguo del evento. Cuando piensas en los Juegos Olímpicos, piensas en atletas inspiradores, en la hermandad de las naciones, en el triunfo del espíritu humano. Y ahí, en cada estadio, en cada ceremonia, está el logo rojo y blanco, absorbiendo esas asociaciones positivas como una esponja. También patrocinan la Copa Mundial de Fútbol, la NCAA, la NBA, innumerables equipos y eventos deportivos en todo el mundo. Cada gol celebrado con una Coca-Cola en la mano es un pequeño acto de lavado de imagen. Cada atleta sonriente en un comercial es un escudo contra las preguntas incómodas. Y luego está la nostalgia industrializada. Coca-Cola ha invertido décadas en convertirse no solo en un producto, sino en un símbolo cultural. Los comerciales navideños con Santa Claus, los osos polares animados, las canciones pegajosas sobre comprar al mundo una Coca-Cola y vivir en armonía. La botella de vidrio curva que evoca los buenos viejos tiempos de las fuentes de sodas y los automóviles con aletas. Esta nostalgia no es accidental. Es una estrategia deliberada para vincular la marca con emociones positivas tan profundas que cualquier crítica se sienta como un ataque a la infancia misma. ¿Cómo puedes odiar a Coca-Cola? Es la bebida que compartías con tu abuelo en el porche de verano. Es el sabor de las fiestas de cumpleaños. Es América, excepto que no lo es. Es una corporación multinacional, valorada en cientos de miles de millones de dólares, con operaciones en más de 200 países, con un ejército de abogados y lobistas que trabajan día y noche para proteger sus intereses. La nostalgia es el producto. Tú eres el consumidor. Y la distancia entre la imagen y la realidad es un abismo que la publicidad se encarga de ocultar. Pero hablemos de la maquinaria legal, porque ahí es donde la verdadera impunidad se construye. El caso Sinaltrainal contra Coca-Cola es un estudio de caso en cómo las corporaciones evaden la justicia. La demanda fue presentada en 2001 en un tribunal federal de Miami, bajo la Ley de Reclamaciones por Agravios Extranjeros. Una ley que permite a ciudadanos extranjeros demandar en cortes estadounidenses por violaciones graves de derechos humanos. Los demandantes presentaron testimonios de trabajadores torturados, de familias destrozadas, de amenazas de muerte documentadas. ¿Qué hizo el tribunal?
Primero, desestimó el caso contra Coca-Cola Company, argumentando que las acciones alegadas ocurrieron demasiado lejos de Estados Unidos o no tenían origen sustancial en territorio estadounidense. La casa matriz quedó protegida por su distancia geográfica de los crímenes. Luego, en 2006, desestimó los casos contra los embotelladores colombianos. La razón: los demandantes no habían demostrado una relación suficientemente estrecha entre los paramilitares y el gobierno colombiano, un requisito técnico para que las violaciones calificaran como crímenes de guerra bajo el derecho internacional. No importaba que hubiera muertos, no importaban las amenazas documentadas. Lo que importaba era un tecnicismo sobre la naturaleza del conflicto armado colombiano. En 2009, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito confirmó todo. Caso cerrado. Pero el caso reveló algo más perturbador. ¿Cuánto estaba dispuesta a pagar Coca-Cola para que el problema desapareciera? Según el periodista Mark Thomas y el documental The Coca-Cola Case, la compañía ofreció al menos $10 millones para terminar con la campaña Stop Killer Coke y resolver las demandas. A cambio, exigía que cualquier empleado de Coca-Cola FEMSA involucrado en los litigios renunciara a su trabajo y se comprometiera legalmente a nunca criticar a Coca-Cola nuevamente. El sindicato Sinal Trainal habría dejado de existir en las plantas de la compañía. El sindicato rechazó la oferta. Prefirieron seguir luchando, seguir recibiendo amenazas, seguir enterrando a sus compañeros, antes que venderse y desaparecer en silencio. La justicia colombiana tampoco ofreció mucho consuelo. En 2020, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas falló contra Colombia por no investigar adecuadamente a los autores intelectuales del asesinato de Adolfo Múnera, el líder sindical asesinado en 2002. Aunque el ejecutor material fue condenado a 17 años de prisión, nunca se investigó quién ordenó el crimen ni quién se benefició de él. El Estado colombiano fue encontrado en violación del derecho a la vida de Múnera, pero Coca-Cola, una vez más, quedó fuera del alcance de cualquier sanción. En India, el patrón se repitió con variaciones locales. La planta de Plachimada cerró en 2004, pero no por orden judicial ni por decisión ética de la compañía. Cerró porque las protestas habían hecho imposible operar, porque el costo reputacional superaba los beneficios. Y cuando el gobierno de Kerala intentó obligar a Coca-Cola a pagar $48 millones en compensación, la compañía simplemente esperó. Esperó mientras el caso se arrastraba por los tribunales. Esperó mientras los aldeanos envejecían y morían sin ver justicia. Esperó hasta 2017. Cuando finalmente informó a la Corte Suprema que no tenía intención de reabrir la planta, haciendo que todo el litigio sobre compensación se volviera académico. El caso fue desestimado. Coca-Cola nunca pagó un centavo a las comunidades que había devastado. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. Esto no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Las corporaciones multinacionales operan en una arquitectura legal donde pueden fragmentar su responsabilidad a través de subsidiarias, franquicias y embotelladores independientes. Pueden elegir jurisdicciones favorables para sus demandas. Pueden agotar a sus oponentes con recursos legales prácticamente ilimitados. Pueden esperar décadas mientras los testigos mueren y los documentos desaparecen. La justicia, para una corporación como Coca-Cola, no es un riesgo existencial, es un costo operativo, predecible y manejable, como cualquier otro gasto del negocio. Pero hablemos del presente. ¿Ha cambiado algo? Coca-Cola Company hoy es un coloso que genera más de $45,000 millones en ingresos anuales. Posee o licencia más de 500 marcas de bebidas en todo el mundo. Además de Coca-Cola y Fanta, controla Sprite, Minute Maid, Powerade, Dasani, Costa Coffee y docenas más que probablemente consumes sin saber quién está detrás. La compañía ha abrazado el lenguaje de la sostenibilidad con el fervor de un converso. Su sitio web está lleno de compromisos con la neutralidad de carbono, la economía circular, el empoderamiento de las mujeres, la conservación del agua. Prometen ser Net Water Positive para 2030, devolviendo más agua de la que usa. Prometen botellas hechas de plástico reciclado y materiales vegetales.
¿Son estas promesas sinceras? Tal vez algunas lo sean, pero el historial sugiere cautela. En 2021, Coca-Cola fue nombrada por cuarto año consecutivo como la compañía más contaminante del mundo en términos de plástico, según auditorías de la organización Break Free from Plastic. Sus botellas aparecen en playas de Indonesia, en ríos de Nigeria, en vertederos de México. La compañía produce aproximadamente 3 millones de toneladas de envases plásticos cada año, equivalente al peso de 450,000 elefantes africanos. Mientras tanto, en países como México, Coca-Cola enfrenta críticas por su papel en la epidemia de obesidad y diabetes. México tiene una de las tasas más altas de consumo de refrescos per cápita en el mundo, y también una de las tasas más altas de diabetes tipo 2. Los críticos señalan que la compañía ha gastado millones en cabildeo contra impuestos a las bebidas azucaradas, en campañas publicitarias dirigidas a niños, en acuerdos de distribución que colocan sus productos en las tiendas más remotas de comunidades indígenas. En Chiapas, uno de los estados más pobres de México, hay comunidades donde es más fácil conseguir una Coca-Cola que agua potable limpia. Los pobladores beben hasta 2 litros diarios del refresco, reemplazando el agua que sus acuíferos contaminados ya no pueden proporcionar. La diabetes se ha convertido en una de las principales causas de muerte, y Coca-Cola, por supuesto, no acepta responsabilidad. ¿Ven el patrón? Se repite en cada continente, en cada década. La compañía extrae lo que necesita, sean hojas de coca en el siglo XIX, mano de obra barata en el XX o agua subterránea en el XXI. Cuando las consecuencias se vuelven visibles, niega, evade, distrae. Cuando la presión se vuelve insoportable, hace gestos simbólicos de reforma mientras sus prácticas fundamentales permanecen intactas. Y nosotros seguimos comprando, seguimos abriendo latas rojas en el almuerzo, seguimos asociando esa curva familiar con la felicidad y la celebración. Seguimos siendo cómplices de algo que preferiríamos no ver, porque ver es incómodo. Ver significa aceptar que el mundo es más complejo y más cruel de lo que los comerciales nos hacen creer. Ver significa reconocer nuestra propia participación en sistemas de explotación que se extienden desde las selvas de Colombia hasta los campos de Kerala, desde las fábricas del Tercer Reich hasta las comunidades indígenas de Chiapas. Coca-Cola no cambió porque no necesita cambiar. Mientras sigamos comprando, mientras sigamos mirando hacia otro lado, mientras sigamos aceptando que la felicidad puede venir embotellada y que el precio real lo pagan otros, la compañía seguirá haciendo exactamente lo que ha hecho durante 140 años: convertir agua en oro, trabajo en ganancia y vidas humanas en daño colateral aceptable. La máscara está firmemente en su lugar, el maquillaje es impecable y el espectáculo continúa. Pero hay algo más que debemos entender sobre cómo Coca-Cola ha construido su impunidad: la estructura misma de la corporación moderna. Coca-Cola Company, la entidad con sede en Atlanta, técnicamente no produce ni vende refrescos. Produce jarabe concentrado y lo vende a una red global de embotelladores que son, en papel, empresas independientes. Estos embotelladores, como Coca-Cola FEMSA en América Latina o Coca-Cola Europacific Partners en Europa, son los que construyen las fábricas, contratan a los trabajadores, extraen el agua y distribuyen el producto. Esta estructura tiene una lógica comercial. Permite expansión rápida sin grandes inversiones de capital, pero también tiene una lógica legal muy conveniente. Crea capas de separación entre la marca global y cualquier cosa desagradable que suceda en el terreno. Cuando los paramilitares asesinan a un sindicalista en Colombia, Coca-Cola Company puede decir: nosotros no operamos esa planta, fue un embotellador independiente. Cuando una comunidad india se queda sin agua, pueden decir: nosotros no controlamos las operaciones diarias de extracción. Cuando aparece trabajo infantil en una cadena de suministro, pueden decir: nosotros no contratamos a esos proveedores directamente. Es el modelo perfecto de irresponsabilidad organizada. Los beneficios fluyen hacia arriba, hacia Atlanta. Los riesgos se quedan abajo, con entidades que pueden ser sacrificadas si es necesario. La marca permanece impoluta mientras el trabajo sucio se hace a distancia. Y los embotelladores, a su vez, subcontratan. En Colombia, Coca-Cola FEMSA utiliza lo que el sindicato llama empresas de fachada
para contratar trabajadores temporales sin beneficios ni protección sindical. En India, las plantas dependen de redes de distribuidores locales que operan con márgenes mínimos y presión máxima. En cada eslabón de la cadena, la responsabilidad se diluye un poco más. Este modelo no es exclusivo de Coca-Cola, por supuesto. Es la arquitectura estándar de las corporaciones globales del siglo XXI. Pero Coca-Cola fue una de las pioneras y sigue siendo una de las más sofisticadas en su implementación. También está el poder del cabildeo y la influencia política. Coca-Cola gasta millones de dólares cada año en lobbying directo ante gobiernos de todo el mundo. En Estados Unidos, la compañía tiene una presencia constante en Washington, trabajando para bloquear impuestos a las bebidas azucaradas, influir en las guías nutricionales federales y proteger sus operaciones de regulación ambiental. En México, Coca-Cola ha sido acusada de financiar a políticos favorables a sus intereses y de presionar contra reformas de salud pública. Cuando el gobierno mexicano intentó implementar etiquetados de advertencia en productos con alto contenido de azúcar, la industria de bebidas, liderada en parte por Coca-Cola, lanzó una campaña masiva en contra. En India, la compañía ha utilizado su peso económico para influir en las políticas de agua subterránea, argumentando que las restricciones a la extracción dañarían la inversión extranjera y el empleo. El argumento es siempre el mismo. Somos demasiado grandes para regularnos, demasiado importantes para la economía, demasiado esenciales para los empleos locales. Es un chantaje elegante. Si nos obligan a pagar el verdadero costo de nuestra agua, nos iremos. Si nos obligan a respetar a los sindicatos, cerraremos las plantas. Si nos obligan a asumir responsabilidad por nuestros empaques plásticos, subiremos los precios y culparemos al gobierno. Y los gobiernos, particularmente en países en desarrollo desesperados por inversión extranjera, frecuentemente ceden. Pero quizás lo más perturbador es lo que todo esto dice sobre nosotros, los consumidores. Coca-Cola vende aproximadamente 2.000 millones de porciones de sus productos cada día. 2.000 millones. Eso significa que cada 24 horas, una cuarta parte de la humanidad consume algo que lleva el logo de la compañía. Somos nosotros quienes hacemos posible todo lo que hemos descrito. La sangre en Colombia, los pozos secos en India, los océanos llenos de plástico. No porque seamos malvados, sino porque es más fácil no saber, más fácil no preguntar, más fácil abrir una lata fría en un día caluroso y no pensar en de dónde viene el agua, quién la embotelló, qué pasó con el envase cuando lo tiramos. Coca-Cola ha gastado más de un siglo construyendo esa facilidad. Ha invertido miles de millones en asegurarse de que cuando veas una botella roja, no pienses en nada, excepto la promesa de refrescarte. La felicidad embotellada, el sabor de la vida. Y ha funcionado, vaya que ha funcionado. Pero el conocimiento es un veneno para la ilusión. Una vez que sabes, no puedes desaber. Una vez que has visto las fotos de Isidro Gil en el suelo de la planta de Carepa, no puedes olvidarlas del todo. Una vez que has leído sobre las mujeres de Plachimada caminando kilómetros para encontrar agua mientras la fábrica de Coca-Cola extraía 500,000 de litros diarios, algo cambia. No cambia necesariamente tu comportamiento. Probablemente seguirás bebiendo Coca-Cola de vez en cuando. La conveniencia y el hábito son fuerzas poderosas. Pero cambia tu relación con el producto. Cambia lo que significa para ti. Y eso, aunque parezca pequeño, es el comienzo de algo. Porque las corporaciones como Coca-Cola dependen no solo de nuestro dinero, sino de nuestra ignorancia y nuestra indiferencia. Dependen de que sigamos creyendo en la magia de la marca, en la inocencia del placer simple. Dependen de que nunca conectemos los puntos entre el refresco en nuestra mano y el sistema global que lo produce. Cada persona que conoce la verdadera historia de Coca-Cola es una pequeña grieta en esa fachada cuidadosamente construida. Y las grietas, con el tiempo, pueden convertirse en fisuras. Y las fisuras pueden hacer caer muros. O tal vez no, tal vez el monstruo es demasiado grande, demasiado arraigado, demasiado esencial para la economía global como para que cualquier cosa lo detenga. Tal vez estamos condenados a vivir en un mundo donde las corporaciones son más poderosas que los estados, donde la marca importa más que la moral, donde la sed de ganancias siempre triunfa sobre la sed de justicia.
pero al menos sabremos. Al menos no podremos decir que no sabíamos. Y eso, en un mundo diseñado para mantenernos dormidos, es algo. Volvamos al principio, a esa botella roja en tu mano, a ese líquido oscuro que prometía ser el sabor de la felicidad. Ahora sabes lo que contiene. No hablo del azúcar ni de la cafeína. Hablo de algo que no aparece en ninguna etiqueta. Hablo de la sangre de Isidro II Gil, acribillado en la puerta de una fábrica por atreverse a pedir un salario digno. Hablo del agua robada a las mujeres de Plachimada, que hoy siguen caminando kilómetros para llenar un balde, mientras la planta abandonada se pudre bajo el sol de Kerala. Hablo de los brindis nazis en Berlín, de los Sieg Heil gritados bajo banderas con esvásticas, mientras las botellas de Coca-Cola circulaban entre los asistentes. Hablo de 140 años de un sistema perfeccionado para extraer ganancias de cada rincón del planeta, sin importar el costo humano ni ambiental. Un sistema que convierte el agua en mercancía, los trabajadores en desechables y las comunidades enteras en daños colaterales de un balance financiero. ¿Cambiará algo después de que escuches esto? Probablemente no. Coca-Cola seguirá vendiendo 2.000 millones de porciones diarias. Seguirá patrocinando olimpiadas y mundiales. Seguirá poniendo osos polares en sus comerciales, mientras el hielo real se derrite. Pero tú ya no podrás decir que no sabías. Y quizás eso sea suficiente. Quizás el primer paso para desmantelar un monstruo es simplemente verlo como lo que es. No una fuente de felicidad, sino una máquina de extraer valor humano disfrazada de refresco. La próxima vez que abras una lata roja, recuerda, alguien en algún lugar pagó el precio real de tu sed. Esto ha sido Relatos Supremos, la verdad, aunque duela. Suscríbete, comparte y nunca dejes de preguntar qué hay detrás de las cosas que consumes, porque la ignorancia es el mejor lubricante del poder y el conocimiento, nuestra única defensa.